A top member of a Mexican drug cartel who had a bounty over his head in the U.S. is now dead. Mañana, Magdaleno Mesa Funes fue sacado 3 veces de su módulo, como que si hubiesen estado esperando a que estuviera completamente listo el grupo de que iba a acabar con su vida. Cuando los jefes del narco son atrapados, sus rivales no solo los matan en silencio, los graban. Porque en el mundo de los carteles, el poder no se trata solo de a quién matas, sino de quién lo ve. Aquí está la Catrina, una de las narcotraficantes más famosas de México, cubierta de sangre y a solo minutos de la muerte. Pero no está sola. Así que echemos un vistazo a 12 veces en que los jefes del narco fueron brutalmente asesinados en cámara. El 20 de mayo de 2025, Juan Carlos Santiago Cocuyo, jefe de plaza del CJNG, fue secuestrado a plena luz del día por La Barredora, un grupo armado vinculado al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, antes de ser ejecutado frente a las cámaras. Pero para entender cómo Cocuyo terminó allí, tenemos que regresar a sus primeros días operando en Veracruz, porque en ese entonces solo era un miembro de bajo rango del CJNG. Pero después de años de demostrar su lealtad, fue ascendiendo en la organización hasta convertirse en jefe de plaza a cargo de 3 localidades: Nanchital, Agua Dulce y Las Choapas. Bajo el alias Lobo Veracruz, manejaba todo, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión. Además, Cocuyo confesó haber trabajado estrechamente con el político mexicano Elvis Ventura, ayudándolo con seguridad y fuerza durante su campaña política. Eso fue una prueba más de hasta qué punto llega la influencia del CJNG en la política local, ya que la posición de Ventura lo convertía en una figura clave dentro del plan del cartel para dominar el sur de Veracruz, una zona ya plagada de rivales como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y otros grupos criminales. Mientras tanto, La Barredora, respaldada por el Cártel de Sinaloa, se había establecido recientemente en Veracruz con el objetivo de desafiar el control del CJNG, y en ese infame día de mayo emboscaron a Cocuyo y se aseguraron de grabarlo todo. Después de interrogarlo y hacer que revelara información vital sobre la red interna del CJNG, procedieron a ejecutarlo de manera brutal. Y a pesar de tener suficientes armas como para hacerlo rápidamente, eligieron usar un cuchillo para decapitarlo lenta y dolorosamente, mientras la hoja le cortaba las venas. En los días siguientes, el asesinato generó una gran reacción en todo Veracruz. La Barredora se atribuyó toda la responsabilidad y afirmó estar protegiendo a los civiles de la violencia del CJNG, aunque esa versión no convenció a muchos, especialmente considerando su propio historial criminal. Aún así, el asesinato fue una clara muestra de la guerra territorial en curso y una advertencia para cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. South of the border, a key member of a Mexican drug cartel who had a bounty over his head in the U.S. is dead. Jorge Humberto Figueroa Benitez, known as El Perris, was killed during a Mexican government raid. He was part of the Los Chapitos faction of the Sinaloa cartel, accused of trafficking fentanyl into the U.S. El 17 de octubre de 2019, El Perris fue captado en video disparando su rifle Barrett calibre .50 contra fuerzas de la Sedena durante el Culiacanazo, derribando a un miembro de la Guardia Nacional de México. Pero el 24 de mayo de 2025, oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional lo hicieron pagar por lo que había hecho, matándolo y grabando el momento para que el mundo viera el tipo de basura que realmente era. El Perris, cuyo verdadero nombre era Jorge Humberto Figueroa Benítez, era uno de los principales jefes del Cártel de Sinaloa. Se alineó con la facción de los Chapitos, y el gobierno de Estados Unidos incluso había puesto una recompensa de $1 millón por su captura. Mucho antes de eso, el Perris había comenzado su carrera criminal trabajando con los Damasos, otra facción del Cártel de Sinaloa, antes de cambiar de bando a los Chapitos, el grupo liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Rápidamente se ganó su confianza y más tarde se unió a los Ninis, el brazo armado del cartel conocido por su extrema violencia. A comienzos de la década de 2020, el Perris asumió un papel aún mayor, supervisando las operaciones de seguridad de los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Su influencia creció aún más después del arresto en 2023 de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini,
lo que permitió que el Perris ascendiera como uno de los principales jefes de seguridad del cartel. Y hay que recordar que el Perris no solo manejaba la seguridad, también jugaba un papel clave en el tráfico de fentanilo, razón por la cual Estados Unidos había puesto esa enorme recompensa por su cabeza. También mató a un miembro de la Guardia Nacional Mexicana durante la batalla de Culiacán en octubre de 2019 y nuevamente, en septiembre de 2024, lideró un ataque de venganza contra las fuerzas mexicanas. Su equipo usó granadas para ayudarlo a escapar, demostrando una vez más su habilidad para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Pero para ese momento, el cártel de Sinaloa ya se estaba desmoronando. Las tensiones entre los Chapitos y la facción rival La Malliza, leal al viejo líder Ismael El Mayo Zambada, estaban en aumento. Comenzaron a circular rumores de que el Perris estaba cansado del juego y posiblemente colaborando con las autoridades de Estados Unidos y México. Algunos incluso afirmaban que él había sido quien secuestró a El Mayo y lo subió al avión que aterrizó en Estados Unidos, lo que llevó a su arresto. Verdad o no, esos rumores lo convirtieron en un blanco, y se cree que alguien de La Malliza filtró su ubicación al ejército. Así que, para mayo de 2025, las fuerzas mexicanas habían localizado su paradero, lanzando una operación de varios días con apoyo terrestre y aéreo. Y en el día final, decidieron humillarlo o darle una lección, según cómo se vea. Querían que el mundo viera a El Perris dar su último respiro. Pero no fue fácil. Sus sicarios pelearon con todo lo que tenían, como muestra este video. Aún así, fueron superados y El Perris fue abatido. Estas son las impactantes imágenes compartidas en línea de su cuerpo sin vida. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Esa era María Guadalupe López, desangrándose y apenas aferrándose a la vida después de un violento enfrentamiento con las autoridades mexicanas. Sus momentos finales fueron captados en video, crudos, sin filtro y estremecedores. Sin embargo, contrastaban por completo con la imagen que había mantenido durante años después de haber evadido la captura y convertirse en una de las narcotraficantes más temidas y elusivas de México. En 2017, con solo 17 años, María Guadalupe dejó su hogar en el barrio Los Cerritos y se involucró con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se dice que todo comenzó por su relación con Miguel el M2 Fernández, un alto mando del cartel. Pero bajo su tutela, ella ascendió rápidamente y empezó a usar el apodo La Catrina, nombre inspirado en la icónica figura del Día de los Muertos, que incluso se tatuó en el muslo. Y a diferencia de otros jefes del narco, la Catrina no mantenía un perfil bajo. En redes sociales publicaba fotos posando con armas, mostrando un estilo de vida llamativo que la hacía parecer intrépida y desafiante. Mientras tanto, dentro del CJNG participaba en la organización de secuestros, extorsiones e incluso asesinatos. Uno de los eventos más brutales en los que estuvo implicada ocurrió el 14 de octubre de 2019, en el poblado de El Aguaje, Aguililla. Según los reportes, ella y el M2 ayudaron a coordinar una emboscada contra la policía estatal. 13 agentes fueron asesinados y 9 más resultaron heridos. Después del ataque, el cartel dejó mensajes amenazando a grupos rivales y a las fuerzas del orden, dejando claro el control que tenían sobre la zona. Sin embargo, la vida de la Catrina terminaría poco después, ya que en enero de 2020, en el poblado de La Bocanda, Tepalcatepec, las autoridades mexicanas, incluyendo al Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, allanaron una casa de seguridad del CJNG tras recibir un aviso. Se desató un tiroteo y María Guadalupe, que tenía apenas 21 años, fue herida de bala en el cuello. Videos y fotos de ese día se difundieron rápidamente en internet, mostrándola ensangrentada y luchando por respirar. Un soldado intentó ayudarla, diciéndole que aguantara mientras esperaban un helicóptero, pero el daño era demasiado grave. Murió por pérdida masiva de sangre, lo que los médicos luego confirmaron como shock hipovolémico. Durante el operativo, 6 hombres armados fueron arrestados y se confiscaron armas de grado militar, aunque el M2 logró escapar. Vergazón, era que le pegaron ahí al mono. El mono viene enfrente, ¿no? Mira.
La plebada anda echando plomo al vergazo, era. Ese video muestra las secuelas inmediatas del tiroteo que acabó con la vida de un alto operador de los Chapitos, del cártel de Sinaloa. Y estoy hablando de nada menos que uno de los narcotraficantes más escurridizos de México, el Chore. El Chore se había ganado una reputación temible dentro del cártel de Sinaloa, específicamente en la facción de los Chapitos. No era solo un sicario de nivel medio. Era el jefe de plaza de El Dorado, un área que recientemente se había convertido en un nuevo municipio de Sinaloa. Su nombre generaba miedo en toda la región, gracias a sus tácticas brutales y a su papel en mantener el dominio del cartel. Pero antes de escalar en la jerarquía de los Chapitos, el Chore era originalmente leal a Dámaso López Serrano, otra figura de alto perfil en el cartel. En esos años, trabajaba como sicario de confianza, ayudando a asegurar rutas clave de tráfico de drogas y eliminando enemigos en todo Sinaloa, un estado conocido por ser un centro de producción de fentanilo y metanfetamina. Pero para 2017, todo cambió. El Chore rompió con los Dámaso y se unió a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Ese mismo año, los Chapitos lanzaron una sangrienta campaña para eliminar a los Dámaso, y el Chore terminó tomando el control total como jefe de plaza en El Dorado. Desde allí supervisaba todo: fabricación de drogas, tráfico y defensa del territorio frente a facciones rivales como las leales a Ismael El Mayo Zambada. Su liderazgo también convirtió a El Dorado en un bastión de los Chapitos, pero al mismo tiempo lo transformó en un objetivo prioritario del gobierno. En los meses previos a la operación, las fuerzas militares y la Guardia Nacional de México habían estado vigilando de cerca a El Chore. La vigilancia se intensificó y las autoridades incluso confiscaron un rancho vinculado a él en la comunidad cercana de La Flor, como parte de la creciente presión sobre su red. Y finalmente, el 23 de junio de 2024, fueron con todo para acabar con él. En las primeras horas de la mañana, los soldados llegaron al patio de tráileres en Sánchez Celis, donde el Chore y su equipo de seguridad estaban escondidos. Casi de inmediato, los hombres armados abrieron fuego, desatando un tiroteo que duró más de 40 minutos. Llegaron refuerzos, con docenas de unidades de la Sedena y helicópteros armados brindando apoyo aéreo. Mientras tanto, los hombres de El Chore resistieron ferozmente, pero el número y el poder de fuego del ejército los superaron. Y al amanecer todo había terminado. El Chore, junto con 7 de sus sicarios, fue abatido. Pero el éxito del operativo no llegó sin consecuencias. Las tensiones estallaron en El Dorado casi de inmediato, cuando familiares de los miembros del cartel muertos enfrentaron a los soldados con furia, enfadados por la muerte de sus hijos y esposos. Las reacciones emocionales mostraron qué tan profundamente el cartel se había infiltrado en la comunidad y cuánto afecto había hacia los criminales. Aún así, aunque la caída de El Chore debilitó temporalmente a los Chapitos, su estructura de poder siguió intacta, y es probable que otros dentro de la facción ocupen su lugar muy pronto. El 28 de septiembre de 2024, Jaime Daniel Gutiérrez García, mejor conocido como El Toro, fue asesinado en un impactante ataque que fue grabado por su propio asesino. El video, compartido en Instagram por la cuenta Gente de la Tijuana, muestra a un sicario estacionado tranquilamente en una motocicleta, junto a una camioneta gris. Y cuando un hombre, presuntamente El Toro, intenta subir al vehículo, el atacante dispara varias veces hasta que cae al suelo. Pero esto no fue un acto de violencia al azar. Fue el resultado de una vieja venganza, probablemente ejecutada por rivales del cártel de Sinaloa, específicamente la facción liderada por Alfonso Arzate García, alias El Aquiles, parte del ala de El Mayo Zambada. Se cree que el golpe fue una represalia por una serie de eventos violentos anteriores, incluyendo el asesinato accidental de un niño en Culiacán el 7 de enero de 2024, un crimen que, según informes, fue ordenado por Gutiérrez García. Antes de su muerte, Gutiérrez García ya había logrado escapar de la muerte al menos 2 veces, en incidentes que incluso fueron noticia nacional. El primer intento ocurrió justo después del asesinato del niño inocente. Creyendo que los hombres de Gutiérrez estaban detrás, sicarios atacaron y lanzaron bombas incendiarias contra un rancho en Lomas de San Miguel, pero él no se encontraba allí en ese momento.
El segundo intento fue el 26 de febrero de 2024, en un exclusivo barrio de Tijuana llamado Cumbres de Juárez. Al menos 8 sicarios, supuestamente del cártel de Sinaloa, ingresaron al fraccionamiento utilizando un camión de mudanzas U-Haul para disfrazar su entrada. Derribaron el portón y abrieron fuego contra una casa en Avenida Vía Toscana, que Gutiérrez había estado rentando por unos 3 años. Sus guardaespaldas respondieron al fuego, y todo se convirtió en un tiroteo de 15 a 20 minutos que sacudió el vecindario. De alguna manera, Gutiérrez García y 4 de sus hombres lograron escapar. 7 atacantes fueron arrestados, 1 resultó herido, y la policía confiscó armas y equipo táctico. Todo esto lo obligó a esconderse. Se mantenía en constante movimiento, con fuerte seguridad, y finalmente se reubicó en Tijuana, donde logró mantenerse oculto por un tiempo, hasta el golpe final que acabó con él. Por alguna razón no estaba acompañado por su escolta ese día, y el asesino se aseguró de grabar el momento, enviando un mensaje claro al equipo de Gutiérrez. Su líder había sido eliminado de la manera más simple y más brutal posible. Carlos Enrique Sánchez fue ejecutado frente a las cámaras. Para entender el contexto, Carlos Enrique Sánchez Martínez, mejor conocido como El Cholo, fue una figura importante dentro del mundo criminal en México, especialmente en Jalisco. En su momento, fue uno de los aliados más cercanos y de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Incluso llegó a dirigir una facción del grupo de sicarios del cartel y era conocido como el compadre de El Mencho, lo que deja claro cuán estrecha era su relación. Pero esa relación se rompió en 2017, y lo que siguió fue una caída violenta que convirtió partes de Guadalajara en una zona de guerra. Todo comenzó después del asesinato de El Colombiano, un importante operador financiero del CJNG. El Mencho creyó que el Cholo estaba detrás del crimen y lo marcó como traidor. En lugar de esconderse, el Cholo contraatacó. Se alió con Eric Valencia Salazar, conocido como El 85, y juntos fundaron el Cártel Nueva Plaza, un grupo disidente creado para enfrentarse directamente al CJNG por el control de Jalisco. También se dice que establecieron alianzas con figuras del cártel de Sinaloa, como Ismael El Mayo Zambada, para conseguir armas, hombres y dinero con el fin de apoderarse de las rutas de droga que pasaban por Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Como era de esperarse, la guerra territorial entre ambos carteles desató una ola de violencia en ciudades como Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. El grupo de El Cholo estuvo vinculado a varios actos brutales. Uno de los peores fue el asesinato de 11 obreros de la construcción en Tonalá en febrero de 2020. Su estrategia era calentar la plaza, es decir, crear caos e inestabilidad para debilitar el control de El Mencho sobre la zona. Algunos incluso creen que también quiso aprovechar los supuestos problemas de salud de El Mencho, como un posible fallo renal. Pero si algo dejó claro esta historia, es que cuando se trata del CJNG, nadie, absolutamente nadie, puede igualar su poder de fuego ni su influencia. El Cholo y su gente nunca tuvieron una oportunidad real. Era como llevar un cuchillo a una guerra de ametralladoras. Y, honestamente, solo era cuestión de tiempo antes de que todo explotara en su contra. Así que el 18 de marzo de 2021, el Cholo fue capturado por miembros del CJNG. Y poco después apareció un video. En él, un El Cholo esposado confesaba una larga lista de crímenes, incluyendo la masacre de Tonalá. También causó revuelo al afirmar que se había aliado con Omar García Harfuch, jefe de seguridad de la Ciudad de México, con el objetivo de sabotear al CJNG. Según el Cholo, ambos se habían reunido en la Ciudad de México para llegar a un acuerdo, pero Harfuch, por supuesto, negó todo. Y solo unas horas después de la publicación del video, el cuerpo de El Cholo fue hallado abandonado en Jardín Hidalgo, un parque de Tlaquepaque. Su cadáver estaba envuelto en bolsas de plástico negras y un mensaje había sido clavado en su pecho con 2 cuchillos. Decía: el traidor, Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. Un informe forense reveló lo brutalmente que fue torturado. Ambas piernas rotas a la altura de las espinillas y las rodillas, rostro desfigurado, ojos arrancados, varios dedos cortados y signos de descargas eléctricas, antes de ser ejecutado con 3 disparos en la cabeza.
La muerte de El Cholo se convirtió en un momento decisivo en el conflicto entre los carteles de Jalisco. Mostró con crudeza lo que ocurre cuando se rompe la lealtad en ese mundo. Y su mensaje final fue claro. Para quienes pensaban unirse a su causa contra el CJNG, mejor piénsenlo 2 veces. Omar Flores, de 18 años, mejor conocido como El Vago, no era un gran capo del narcotráfico, pero sin duda estaba ascendiendo en las filas de la familia michoacana. Un cartel conocido por su extrema violencia. La mayoría de su actividad se concentraba en Michoacán y el Estado de México, donde Omar había sido reclutado como lo que en el mundo del narco se conoce como halcón o sicario. Básicamente, su trabajo era matar por encargo, y por eso le pagaban alrededor de 5,000 pesos al mes, unos $220. Sin embargo, alrededor de 2020, las cosas tomaron un giro oscuro. El CJNG decidió que era momento de apoderarse de las rutas de la familia michoacana, y eso desató una guerra sangrienta entre ambos carteles. En medio de todo ese caos, El Vago fue capturado. Pero en lugar de matarlo de inmediato, los sicarios del CJNG decidieron convertirlo en un ejemplo. En el video que luego circuló en internet, se ve a El Vago con el rostro hinchado y lleno de moretones. Un sicario le apunta a la cabeza con un AR-15, mientras otro le sostiene una espada curva de metal bajo el mentón. Durante el interrogatorio, Omar confiesa que trabajaba bajo las órdenes de un hombre conocido como El Fierro, un comandante del cartel a cargo de varios territorios o plazas. Menciona lugares llamados La Zeta y las Dobles Esfinges como parte de su zona de operación. También admite haber participado en misiones violentas en Huetamo, Michoacán. En un momento incluso dice que el CJNG está más organizado que la familia michoacana. Aunque siendo realistas probablemente solo lo dijo bajo fuerte presión. Pero ni eso lo salvó. Porque minutos después, Omar fue descuartizado como un animal. Le cortaron las extremidades una por una antes de decapitarlo. Al final, sus restos fueron acomodados y exhibidos como advertencia para cualquiera que pensara enfrentarse al CJNG. Y este podría ser uno de los videos más impactantes que verás hoy. Y no es una escena de película, es una grabación real de vigilancia que muestra el momento exacto en que un narcotraficante fue abatido con precisión quirúrgica. El 18 de julio de 2024, Manuel Villicaña Pacheco, mejor conocido como Chuy el Largo o el Grande, salió de una prisión en Aquiles, Cerdán, Chihuahua, pero apenas unos instantes después de saborear la libertad, fue emboscado y asesinado bajo una lluvia de balas, con algunos creyendo que fue una muerte bien merecida. Villicaña tenía una larga historia con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Salgueiro, con base en Chihuahua. A lo largo de los años, había construido una reputación como pieza clave en el tráfico de drogas y armas, justo en una región azotada constantemente por la violencia del narcotráfico. Pero en agosto de 2023, sus crímenes finalmente lo alcanzaron. Fue arrestado y enviado al Cerezo número 1, enfrentando cargos por delitos de drogas y posesión ilegal de armas de fuego. Aún tras las rejas, los problemas lo siguieron. Se decía que tenía un fuerte conflicto con otro preso conocido como el 21, y esa tensión nunca desapareció. De hecho, podría haber tenido todo que ver con lo que pasó después de su liberación. Porque cuando Villicaña salió de prisión aquel día de julio, apenas tuvo tiempo de respirar. Todo indica que los sicarios sabían exactamente cuándo iba a salir. En cuanto su caravana de vehículos tomó la carretera, una SUV blanca Durango y una camioneta roja pickup se acercaron desde el sentido contrario y abrieron fuego contra El Largo y su equipo. Al final de la emboscada, había más de 60 casquillos de bala regados por la escena. El Largo quedó muerto en la calle, junto con otros 2 hombres, mientras un cuarto resultó gravemente herido. Las autoridades encontraron 2 rifles AR-15 y otras armas, prueba clara de qué tan bien armados estaban los atacantes. En los días siguientes, la policía arrestó a un oficial municipal de 23 años, llamado Luis Fernando, quien es sospechoso de haber coordinado el ataque. Pero lo que nadie pudo confirmar es si el 21 fue realmente el cerebro detrás de la emboscada. Y a estas alturas, probablemente nunca lo sabremos.
Magdaleno Mesa se le dio muerte en octubre del año 2019 en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara. Uno de los reos disparó la pistola contra Magdaleno hasta que se le acabaron las balas, mientras otros dos lo apuñalaron en reiteradas ocasiones. Ver a reclusos portando armas y cuchillos abiertamente dentro de una prisión, justo frente a los guardias, normalmente causaría un escándalo en casi cualquier otro lugar del mundo. La gente exigiría saber cómo entraron esas armas y por qué esos guardias parecían estar de acuerdo, ¿cierto? Pero en una prisión de Honduras casi parece normal. Y la peor parte, todo quedó grabado en cámara. Cuando un interno, un ex jefe del narco, fue asesinado con esas mismas armas, allí mismo, a plena vista. ¿No me crees? Pues míralo tú mismo. Magdaleno Mesa fue capturado por una cámara de vigilancia mientras le disparaban y apuñalaban hasta matarlo, mientras los guardias de la prisión se quedaban mirando. Pero mucho antes de eso, Mesa ya se había labrado una gran reputación en el mundo del narcotráfico en Honduras. En aquel entonces operaba con su nombre real, Neri López Sanabria. Supuestamente trabajaba con grandes nombres como Víctor Hugo Díaz Morales y Davis Rivera Maradiaga, ambos líderes de la notoria familia criminal Los Cachiros. Lamentablemente, esos mismos hombres después se voltearon y cooperaron con las autoridades de Estados Unidos. Para evitar ser capturado, Mesa hizo todo lo posible por cambiar su identidad, empezando por fingir su propia muerte. Luego, se sometió a cirugía plástica para alterar su apariencia y finalmente cambió su nombre a Magdaleno Mesa Funes. Básicamente, borró su identidad original, pero nada de eso funcionó, porque el 5 de junio de 2018, la policía en Honduras finalmente lo localizó y lo arrestó. Dentro de su vehículo encontraron un compartimento oculto con 9 cuadernos de espiral que esencialmente eran libretas contables del narco, además de armas, granadas y más de $190,000 en efectivo. Esos cuadernos resultaron ser clave porque estaban llenos de detalles sobre envíos de cocaína y señalaban a personas poderosas, incluido Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado hondureño y hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, JOH. Más tarde, esas libretas se usaron en una corte federal de Nueva York durante el juicio por narcotráfico de Tony Hernández en octubre de 2019. Mientras tanto, Mesa había sido trasladado a la prisión de El Pozo, una cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, y estaba claro que corría peligro. Su abogado, Carlos Chachtur, advirtió repetidas veces que la vida de Mesa estaba en grave riesgo, no solo por las duras condiciones de reclusión, sino por la información sensible que poseía. Chachtur incluso creía que Estados Unidos pronto solicitaría su extradición, donde Mesa podría testificar y posiblemente implicar al propio presidente Hernández. Y, tal como su abogado temía, Mesa fue asesinado, brutalmente. El 26 de octubre de 2019, las cámaras de vigilancia captaron a Mesa hablando con varios guardias cuando, de repente, se abrió un módulo cercano. Los guardias salieron corriendo, permitiendo que un grupo de reclusos saliera y atacara a Mesa, apuñalándolo y disparándole repetidas veces, hasta que se les acabaron las balas y el cuchillo quedó empapado en su sangre. Algunos de esos reclusos incluso advirtieron a los guardias que no se acercaran mientras sus compañeros perpetraban el ataque. Todo ocurrió en unos 40 segundos y Mesa nunca tuvo oportunidad de defenderse ni de escapar. Sinceramente, la forma en que los guardias no intervinieron hizo que pareciera un montaje, levantando sospechas de que el gobierno podría haber estado involucrado. Aún así, no hay pruebas concretas que lo respalden. El director de la prisión, Pedro Ildefonso Armas, fue destituido poco después del incidente, pero luego fue asesinado, añadiendo otra capa escalofriante al misterio. Mientras tanto, el gobierno barrió el caso bajo la alfombra, desestimándolo como una simple disputa por narcotráfico. El 12 de julio de 2024, Martín Elenes Araujo, mejor conocido como El Ruso, fue asesinado en una brutal emboscada en Culiacán, Sinaloa. El joven de 24 años conducía su camioneta cuando un grupo de atacantes abrió fuego, cribando su vehículo a balazos. Aún gravemente herido, Elenes alcanzó a llegar a una plaza comercial cercana, donde alguien captó en cámara el momento en que yacía en el suelo, dando su último aliento. Pero aunque ahí terminó su historia, todo comenzó a inicios de los 2000.
cuando Elenes empezó a hacerse un nombre dentro del cártel de Sinaloa. Nacido en Sinaloa, fue atraído desde temprano al mundo del cartel y eventualmente ascendió hasta convertirse en jefe de plaza, controlando operaciones en partes de Baja California y Sinaloa. Operaba con varios alias, incluyendo Jesús Alexander Sánchez Félix, y estaba estrechamente alineado con la figura legendaria Ismael El Mayo Zambada. Elenes pertenecía a los Omegas y los Rusos, grupos armados fieles a Zambada. Su trabajo era hacer cumplir el control del cartel y enfrentarse a grupos rivales, especialmente los Chapitos, la facción dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Para 2022, Elenes lideraba una cuadrilla de 42 sicarios, responsables de gran parte de la violencia regional a través de tráfico de drogas, extorsión y guerras territoriales. Su posición lo convertía en pieza clave, pero también en un blanco grande, sobre todo por la escalada de tensiones entre los leales a Zambada y la facción de los Guzmán. Además, la emboscada que lo mató fue casi con seguridad un golpe dirigido. El estilo del ataque, rápido, coordinado y despiadado, tenía todas las señales de la guerra entre carteles. Y aunque no se culpó oficialmente a ningún grupo, se cree ampliamente que los Chapitos estuvieron detrás, dada su larga rivalidad. Digamos que su muerte fue una más en la creciente lista de vidas perdidas por la violencia del narco en Sinaloa. Un hombre atado y rodeado por sujetos fuertemente armados. Esa suele ser la escena de un capo a punto de ser ejecutado en cámara. Y lamentablemente, fue exactamente lo que ocurrió aquí. El 15 de julio de 2018, José Alfredo Maldonado Jiménez, de 20 años, mejor conocido como Freddy Maldonado o por su apodo La Kendra, tuvo un final espantoso en Chua, Sinaloa, México. Ese día fue secuestrado, interrogado y salvajemente ejecutado por más de 15 hombres fuertemente armados, a quienes se señaló como miembros del CJNG. Videos perturbadores de ese mismo día empezaron a circular en Internet. En el primero se veía a Freddy forzado a confesar varios delitos, claramente bajo extrema presión, mientras estaba rodeado de hombres armados con AK-47 y AR-15. En un segundo clip, todo se volvió aún más oscuro. Su cuerpo había sido cortado en al menos 8 partes, probablemente con un hacha. Uno de los hombres incluso levantó la cabeza cercenada de Freddy frente a la cámara, como si quisiera enviar un mensaje o una advertencia brutal a los carteles rivales. Pero la historia de Freddy no empezó allí. Se remonta años atrás, en lo más turbio de la escena criminal de Sinaloa. Nació en julio de 1998 y creció en Choy, un pueblo asediado desde hace mucho por la actividad del narco. Para cuando llegó a la tardía adolescencia, Freddy ya tenía problemas con la ley. En el camino se involucró con el cártel de Sinaloa, aunque no hay mucha información sobre qué tan profundo fue ese vínculo. Aún así, aparentemente fue suficiente para que un grupo de sicarios quisiera matarlo, porque el 14 de julio de 2018, alrededor de las 9:00 am, Freddy fue secuestrado del barrio Reforma en Shoah. Los hombres que se lo llevaron iban de negro y usaban pasamontañas con calaveras. Durante el interrogatorio, que fue grabado, le preguntaron por varios delitos presuntamente cometidos, incluyendo el secuestro y asesinato de un menor, un acto que, según afirmaron, fue ordenado por alguien conocido como el Mamito. Pero esto no se trataba solo de obtener respuestas. Todo parecía escenificado, como si estuviera destinado a enviar un mensaje y mostrar el poder del CJNG en la región. Quizá la mitad de lo que confesó no era cierto, quizás sí. Pero cuando todo terminó, Freddy fue mascrado como un animal. Al final, sus restos quedaron acomodados y exhibidos para que el mundo los viera. A finales de 2022 o inicios de 2023, se grabó un video que mostraba a Efraín Carranza López, mejor conocido como Chiripas, siendo interrogado y luego ejecutado por miembros de la familia michoacana. Sin embargo, en ese video, López parecía bastante tranquilo ante la situación, casi como si ni le importara. Para ponerlo en contexto, Chiripas era miembro del rival Cártel Jalisco Nueva Generación. Atrapado en su rivalidad, fue secuestrado, interrogado y luego ejecutado. Durante el interrogatorio, Chiripas dejó claro que trabajaba como halcón, vigilante, para el CJNG. Su trabajo era vigilar la presencia de policía o grupos rivales en las zonas de Carbonera y Toluca. Reportaba lo que veía a sus superiores.
2 hombres conocidos como Ramiro y El Pollo, quienes operaban un tráfico de metanfetamina. Chiripas también mencionó que su pago era irregular. A veces recibía 3.500 pesos, otras 2.000. Todo dependía del efectivo que tuvieran sus jefes en ese momento. Sus responsabilidades incluían vigilar una casa de seguridad que se usaba para vender droga y monitorear el área. Esa casa estaba vinculada a 2 negocios locales, un detalle que pudo exponer puntos débiles en las operaciones locales del CJNG. El interrogatorio se llevó a cabo en plena carretera de Carboneras, una vía en Toluca, donde la familia michoacana tiene mucho poder. Y Chiripas se veía sereno durante todo el proceso, no porque no le importara, sino porque había perdido la esperanza, sabiendo muy bien que estaba atrapado en las entrañas de la bestia y no había salida. Así que no luchó, no lloró, solo obedeció y respondió. Y cuando todo terminó, le dieron una salida misericordiosa, muerte por pelotón de fusilamiento.